Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Por favor, a ver, confírmenme a través del chat, por favor. Confírmenme si me están escuchando fuerte y claro. Bien, necesito su confirmación para que demos inicio a nuestra sesión. A ver, confirmen. Bien, listo. Gracias por la confirmación. Bueno, vamos a seguir entonces con nuestro curso de mejora continua. En la sesión anterior, a manera de recordar un poco lo que ya hemos estado trabajando, habíamos visto el método, ¿no? El método para la solución de problemas. Y dentro del método para la solución de problemas habíamos visto algunas herramientas como por ejemplo la lluvia de ideas, también habíamos hablado un poco del diagrama de Ichikawa, hicimos una mención muy superficial a lo que era el diagrama de Pareto, ¿no? Y, y a partir del uso de esas herramientas también se llegó a la creación de medidas o de repente de procesos o de repente de incluso hasta de otros métodos para precisamente darle solución a los problemas que podamos detectar dentro de la organización, ¿no? Bien, eso era más o menos a manera de refrescar lo que hemos estado hablando en las semanas anteriores o en las sesiones anteriores. Todo lo que estamos conversando, no quiero que te olvides, quiero que lo tengas presente, está dentro de esta metodología o si que se puede decir dentro de esta filosofía Kaizen, dentro de este pensamiento Lean, ¿no? Que siempre es buscar la mejora continua, tanto en los procesos, mejora continua orientada siempre a la calidad, mejora continua, siempre buscando la optimización de los recursos. Recuerda que todo esto que estamos hablando a la larga tiene un efecto positivo y un efecto poderoso en la competitividad para la organización. Y también lo puedes llevar a un plano personal, ¿no? Para la competitividad de tuya como profesional, como persona. Muy bien, entonces, entrando de lleno a lo que vamos a conversar en esta sesión, vamos a hablar de precisamente algunas de estas herramientas que ya hemos hecho mención con anterioridad. ¿Ya? Entonces, el tema que nos compete hoy son las herramientas para el análisis o herramientas de análisis para la mejora continua. Eso es lo que vamos a ver hoy. La primera herramienta que te quiero mencionar es una que ya es bastante conocida por ustedes, ¿no? El famoso brainstorming, o también conocido como la técnica de la lluvia de ideas. Esta es una técnica antigua, ya tiene bastantes años. La primera vez que fue utilizada fue en el año 1939 por un profesor estadounidense de nombre Alex Osborne, ¿no? Fue el primero en cierta forma en desarrollar esta técnica. Esta técnica es una técnica muy espontánea, es una técnica bastante creativa y también con mucha libertad. Libertad para expresarte, libertad para crear, libertad para mostrarte también, ¿no? Se puede decir que es una técnica sin filtros. En esta técnica no importa todavía, digamos, que no, vamos a decir las respuestas ya que se van brindando, o las ideas, mejor, ya, las ideas, porque es lluvia de ideas, ¿no? Las ideas que van saliendo no tienen que ser ideas necesariamente buenas o malas, son simplemente ideas. Entonces, por eso es que te digo que es una técnica bastante libre, bastante espontánea y sobre todo sin filtros, ¿ya? Como el nombre indica, ¿no? La idea es que salgan las ideas, que broten las ideas, que lluevan las ideas. ¿Por qué tiene que ser de esta manera sin filtro? Porque la intención es generar o estimular al máximo la creatividad de los que participan en esta actividad de lluvia de ideas. Ojo, de los que participan. Entonces, ¿qué te quiero decir, no? En otras palabras, lo que te quiero decir es que esta técnica es una técnica de equipo, ¿no? Es una técnica grupal, porque las ideas no van a salir de una sola persona, van a salir de todos los asistentes, de todos los involucrados que se estén dando en el momento de su realización, ¿no? Entonces, a mayor cantidad de ideas es mucho mejor. Entonces, la idea es que sea un proceso muy creativo en donde los participantes puedan expresar sus ideas.
muchas veces hemos escuchado en diferentes situaciones, ¿no? Mejor es la calidad o se prioriza la calidad sobre la cantidad. No importa la cantidad, sino importa la calidad. Sí, eso es cierto. Menos en la lluvia de ideas. Porque en la lluvia de ideas lo que se busca es más cantidad que calidad. Es decir, se busca que se expresen las ideas, que salgan las ideas. No importa si son muchas, pero el tema es que salgan las ideas. Porque lo que queremos es estimular ese proceso creativo. ¿Ya? Entonces, hay algunas cuestiones importantes que debemos considerar cuando estamos hablando de esta técnica de lluvia de ideas, ¿no? En primer lugar, debemos tener en cuenta que esta técnica es una técnica, como te dije, de equipo o de grupo, ¿no? De repente, cuando tú empieces a hacer tu proyecto, ¿no? Ya, tu proyecto de mejora en sí, este proyecto lo vas a tener que hacer de un área específica y esa área específica está conformada pues por un grupo de personas que realizan diversas actividades, que tienen diferentes roles dentro de esa área. Entonces, posiblemente ese sea, digamos, tu concurrencia, tus participantes para que se inicie este proceso de lluvia de ideas, este proceso creativo. Si hubiéramos estado haciendo esto de una manera presencial, hubiera sido, digamos, que un poco más fácil porque los hubiéramos juntado en grupo y ahí de repente hubiéramos soltado algún problema, ¿no? Algún problema y ahí ustedes hubieran empezado a llover, vamos a decir así, a llover las ideas, ¿no? Las ideas todas, no importa si alguna puede incluso parecer un poco descabellada. El tema es incentivar precisamente a esa creatividad, ¿no? Entonces vamos a ver algunas características que están asociadas a esto de la técnica del brainstorming, ¿ya? Hasta ahí, ¿estamos claros? ¿Qué tal? O mucha velocidad, o le bajo un cambio. Con total confianza a través del chat, díganme si estamos claros o si o tienen alguna pregunta. ¿Hasta ahí? ¿Todo bien? A ver, confírmenme por favor a través del chat si todo bien. Vamos, confirmen. ¿Todo claro? Excelente, todo claro. Muy bien. Bien, entonces lo que vamos a ver dentro de estas características, en primer lugar, la que te acabo de mencionar ya. Cuando hablamos de esta técnica de lluvia de ideas, lo más importante es la cantidad. Cantidad antes que calidad. Tenemos que recoger tantas ideas como sea posible. A más, digamos, a más cantidad de ideas, se puede tener una base, digamos, más sólida para poder llegar de repente a ese punto que queremos encontrar, al punto definitivo en cuestión, ¿no? Entonces, el tema está en que a mayor cantidad de ideas y a más creativas, mejor, mejor. El segundo punto es un punto importante porque te había dicho que este es un proceso sin filtro. ¿Por qué te dije que es un proceso sin filtro? Porque el tema es que las ideas fluyan, salgan de manera natural, de manera creativa, de manera espontánea, ¿ya? Y para que se dé este proceso o esta fluidez natural y espontánea, primero tenemos que reprimir las críticas. O sea, no podemos criticar las ideas que da otro asistente, otro participante, otro compañero, dependiendo de cuál es el equipo que se está conformando para hacer uso de esta herramienta, ¿no? O sea, imagínate, tú lanzas tu idea y por ahí uno de los asistentes se ríe o hace un comentario como diciendo, ay, qué idea tan absurda, qué idea tan tonta. Entonces, eso ya le quitaría esa fluidez, esa naturalidad, esa espontaneidad. Entonces, si le puedo decir, una regla fundamental es no criticar las ideas de los demás, no vertir ningún tipo de comentario, ni bueno ni malo. ¿Por qué? Porque si hay una crítica o de repente hay un comentario, eso puede llevar a discusiones. Y entrar en discusiones en el proceso de lluvia de ideas ya desvía la intención del proceso creativo de fomentar gran cantidad de ideas. Entonces, esa es una regla básica dentro de esta herramienta. ¿Ya? ¿Estamos claros? No críticas. ¿Ya? Este es básico, o sea, no críticas. Sí, bueno, de repente a veces hay ideas que nos pueden parecer realmente absurdas, pero
En este caso nos mordemos la lengua, pues no es el momento, no es el momento. Va a haber un momento en el cual sí, pero en el momento del brainstorming no. ¿Por qué? Que le quitamos fluidez. Otro aspecto importante es el registro de todas las ideas. No es que se sueltan las ideas y genial, todo el mundo dice lo que quiere. No, todas y cada una de las ideas de los participantes tienen que estar registradas, es decir, tienen que estar escritas. Dependiendo del ambiente, dependiendo de los recursos también que se tengan, ¿no? Por lo general se hace en una pizarra para que todos puedan visualizar, ¿no? Las ideas de los demás, ¿no? Hay algunas ideas que se pueden repetir, sí, también que se pueden repetir o se pueden complementar, pero eso se mira después. El tema está en precisamente para mirarlo después, ¿qué necesito primero? Tenerlas registradas, para compararlas, para estudiarlas, para debatirlas, ¿no? Registrar todas las ideas, ¿ya? ¿Ok? ¿Hasta ahí? Ojo, este registro se registra tal cual como sale la idea. No es que no es que censuramos, no es que filtramos, no es que descartamos, no descartamos nada. Registramos todas las ideas. Y digamos que la principal recomendación que se hace es pensar de una manera libre. Y al pensar de una manera libre, en cierta forma te invita a que pienses de una manera original, que te inspires, que te motives, que tratas de dar una idea realmente innovadora, realmente creativa, ¿no? Que no tengas ese temor de expresarte. O sea, esta técnica de la lluvia de ideas no solo es para precisamente brindar ideas, sino que tiene un componente psicológico importante que es el hecho de poder sentir confianza en uno mismo, en el hecho de sentirse motivado a expresarse, a mostrarse, a hacerse escuchar. ¿Ya? Por eso también es una técnica bastante enriquecedora que muchas veces de repente no se ha sabido manejar con esta importancia por el mismo hecho de no conocer estos aspectos importantes, como por ejemplo no a la crítica, o como por ejemplo el hecho de que mayor cantidad en este caso es mejor que a calidad, ¿no? Entonces esos son algunos aspectos importantes que tenemos que considerar para el tema de la lluvia de ideas. Bien, ahora, si te quiero decir más o menos cómo es el proceso, o sea, ya te he dado, digamos, las pautas, vendrían a ser como las reglas, ¿no? Ahora, sabiendo bien estas pautas, las condiciones del juego, como si se puede decir de alguna manera, o las reglas, el proceso o los pasos a seguir serían el siguiente. Primero se tiene que definir cuál es el tema del cual se busca generar ideas o cuál es el problema. En la sesión anterior lo que habíamos visto es que habíamos utilizado la técnica de la lluvia de ideas precisamente para identificar cuál es el problema principal, ¿no? Podemos seguir utilizando ese ejemplo, ¿no? Hay problema. ¿Qué problema? Podemos empezar así, ¿no? Con la pregunta, ¿qué problemas hay en el área? Y entonces todos los integrantes del área o el equipo, en este caso encargado de hacer este proceso de lluvia de ideas, van a empezar pues, a brindar sus ideas respecto a los problemas que ven, que consideran que son los que se presentan con más frecuencia, o que son más cotidianos, o que son más problemáticos, que son más graves. Eso ya no, eso se va a ver en el momento en que se van expresando pues las ideas, ¿no? Igual podemos utilizar la misma técnica, pero en vez de decir el problema, ¿qué problema hay? Es, ok, este es el problema, ¿qué solución le damos? Y entonces igual empieza a darse este proceso de lluvia de ideas y cada uno va a empezar a decir cuáles son sus posibles soluciones, ¿no? Entonces, en conclusión, hay que definir bien el tema sobre el cual se quiere hacer este bombardeo, esta lluvia de ideas, ¿no? En este caso, yo podría empezar de repente si están pensando en un proyecto de mejora. Un proyecto de mejora muchas veces es para darle la solución a un problema. La pregunta sería, ¿cuál es ese problema, no? De ahí pueden salir un montón de problemas a partir de la técnica del brainstorming. Muy bien. Esto es importante. El paso 2
Es ya sabiendo en base a qué se va a hacer la lluvia de ideas, hay que nombrar vamos a decir, más que un moderador, es un conductor, ¿no? Un conductor que en primer lugar tiene que velar por el cumplimiento de estas reglas que vendrían a ser nuestras reglas básicas y que también se va a encargar del registro de todas las ideas. El registro de todas las ideas. Entonces, este conductor se va a encargar precisamente de hacer el paso número 3 o el tercer paso, que es explicar las reglas. ¿Qué reglas? Las que acabamos de comentar. Principalmente la explicación sería: hay que respetar las opiniones de los demás, hay que respetar las ideas de los demás, no hay que hacer ningún tipo de comentario, ni fomentar ningún tipo de discusión, ni tampoco ningún tipo de crítica, ¿no? Esa sería, digamos, la explicación de las reglas. Entonces, ya con el conductor, ya con las reglas bien explicadas, ya con el tema bien definido, es la etapa en la que empiezan a darse la lluvia, en la que empieza a darse la lluvia de ideas, en la cual ya los participantes empiezan a expresarse con total libertad y comodidad, sobre todo. Entonces, los participantes empiezan a expresarse, se empiezan a listar las ideas, se listan las ideas. Y como las ideas se están registrando, eso permite que los demás participantes puedan ver las ideas. Y al ver las ideas, el tema es que no se repitan, ¿no? No se repitan. Por eso también es importante que ese registro, por lo general, como les he comentado, se da en un pizarrón, ¿no? Se da en un pizarrón. Entonces, las ideas no deben repetirse, las ideas no deben de juzgarse, las ideas no deben de criticarse. ¿Y hasta cuándo se va a dar esta lluvia, este bombardeo de ideas? Hasta que realmente ya no haya ideas nuevas, ¿no? En el cual los participantes de cierta forma ya se hayan secado, pues, se secaron, ya no salen más ideas, ¿no? Y una vez que ya no hay más ideas, recién se pasa a una etapa de análisis, recién se pasa a una etapa de evaluación, recién se pasa a una etapa de críticas, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se terminó el proceso, digamos, creativo, de innovación, de imaginación, y ahora ya se pasa a una etapa mucho más analítica, en la cual ya se va a empezar incluso a hacer el descarte. ¿Qué ideas van? ¿Qué ideas no van? ¿Cuáles son similares? ¿Cuáles se pueden complementar? Etc, etc. Esa es la verdadera forma en la que se tiene que aplicar esto de la técnica de la lluvia de ideas, o también con su nombre en inglés de brainstorming. Bien, vamos a ver un videíto. A ver, vamos a ver el videíto, espérense, ¿no? Acá tenemos un videíto, vamos a dar está con todo el volumen. A ver, confírmenme si están mirando mi pantalla. A ver, confírmenme si están mirando la pantalla donde he colocado el video. ¿Sí? Genial, genial, ya, listo. A ver, vamos con el video. Sabía. Bien. Ese fue una especie de ejemplo de lluvia de ideas. Obviamente, no, la verdad, soy sincero, no hay muy buenos ejemplos, ¿ya? No hay muy buenos ejemplos en la nube. Es el video, digamos, más cercano que he podido encontrar respecto a esta técnica, ¿no? Hay algunas cosas que no van acorde a lo que hemos estado comentando, ¿no? Por ejemplo, no se critica todavía las ideas. Por ejemplo, no ha habido un registro, no han visto que han ido anotando, han ido escuchándose y recordando lo que decía uno y el otro, pero sí no ha habido un registro. Lo que sí había es una especie de conductor por momentos, ¿no? Por momentos. Pero en cierta forma, ¿para qué me sirve esto? Para que veas algunas cosas que no se deben hacer, ¿no? Como por ejemplo, no a la crítica, no a la discusión, ¿no? Lo que sí estaba bien es que todos empezaron a manifestar, ¿no? Sus ideas, eso sí estaba bien. Hubo un conductor, también estaba bien. Faltaba en todo caso, ¿qué? Un registro de las ideas, no a la crítica, y creo que al final sí llegan a una especie de consenso, ¿no? Porque hicieron una evaluación muy rápida, muy sucinta, muy breve, pero la llegaron a hacer. Entonces, depende cómo ustedes utilicen también esta técnica. Lo más probable es que lo utilicen dentro de su proyecto de mejora, ¿no? Su proyecto de mejora, que ya ustedes están próximos a acabar ya su formación, y obviamente va a ser necesario. Bien, la segunda herramienta es una herramienta muy práctica que se conoce como las 5 W más una H.
Es una herramienta más que todo que está dentro de la creación de un plan de acción, ¿no? La idea de esta herramienta es desarrollar un plan de acción, como les acabo de decir, y va a analizar problemas. Es una herramienta que analiza en primer lugar problemas que se derivan principalmente de la gestión de los recursos más que todo, ¿no? Y entonces a partir del análisis de estos problemas, lo que se pretende es definir acciones, plazos y responsables. Mira lo que te digo, ¿ah? A partir del análisis de determinado problema, lo que se busca es definir acciones, plazos y responsables. Al definir acciones, al definir plazos y al definir responsables, lo que estoy haciendo es un plan de acción. ¿Está claro? ¿Estoy claro con lo que estoy diciendo? Al definir acciones, al definir plazos y al definir responsables, lo que estoy haciendo es un plan de acción. ¿Cuál es tu plan de acción? Entonces, ¿qué vas a mostrar? Las acciones, los plazos para cumplir esas acciones y quiénes, que vendrían a ser los responsables, van a ejecutar dichas acciones. Ese es el plan de acción. ¿Capichi? ¿Estamos claros? Muy bien. Ahora, mira, ¿por qué 5W y una H? Por sus siglas en inglés. Las 5W son what, who, where, when y why. Y la única H es how, ¿no? Ahora vamos a explicar cada una. Vamos a explicarlas. What. El what es qué. Son las acciones que vamos a hacer. O sea, la pregunta sería ¿qué? ¿Qué vamos a hacer? La respuesta sería las acciones. ¿Qué vamos a hacer para controlar el problema de manera inmediata? ¿Qué vamos a hacer para corregir el problema? ¿Qué vamos a hacer para prevenir el problema? ¿Ya? A eso se refiere el what, a eso se refiere el qué. ¿El qué? Entonces, si quieres, le agregamos qué vamos a hacer. Porque ¿de qué estamos hablando en esta parte? De acciones. Entonces, el qué responde a esa parte. ¿Qué hacemos? Acciones. ¿Cuáles? Es lo que vamos a ver. Ahora, la siguiente W es who. Y su traducción sería quién. Ah, esta es una parte importante porque ya hemos definido qué acciones vamos a hacer para corregir, para controlar o para prevenir el problema. Ahora tenemos que definir quién es el encargado, quién es el responsable de llevar a cabo esas acciones. Y ojo, esto es una parte muy importante, no solo de quién lleva a cabo esas acciones, sino también tiene que haber un quién que supervise al que lleva a cabo esas funciones. O sea, te estoy hablando de más de un responsable. El que hace, va a sonar redundante, pero el que hace las acciones y el que supervisa al que hace las acciones. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Estamos? Excelente. Muy bien. La siguiente W es where. Y where significa dónde. Y esta es muy fácil de explicar. O sea, vamos, si estamos hablando de un problema, el problema está identificado en dónde es que se está dando. Y tenemos que ser muy específicos. Si ya hemos identificado dónde se da el problema, la solución también ya sabemos dónde tenemos que aplicarla. Y tenemos que ser muy específicos. En esta parte no podemos ser muy generales, ¿no? Si el problema es, digamos, en el área de almacén, hay que especificar ese dónde. En el área de almacén es donde se van a aplicar las siguientes acciones y los responsables van a ser los almaceneros, por ejemplo, ¿no? Para que me entiendas. Ahí es que estamos juntando las otras W, ¿no? Entonces el dónde es el lugar, es el área donde realmente se van a llevar a cabo las acciones y donde están los responsables. Y el when, que viene a ser el cuándo, está muy relacionado a los plazos. Todo tiene que tener un plazo, no nada puede quedar de manera indeterminada. Tenemos que determinar la fecha de inicio, la fecha en la que se van a presentar avances y la fecha de término de lo que estamos haciendo, de las acciones que se están llevando a cabo. ¿Ya? O sea, se tiene que cumplir con plazos. Si es una mejora lo que se está proponiendo, en cuánto tiempo es que vamos a ver precisamente los resultados de esa mejora. ¿En cuánto? ¿No? ¿En cuánto tiempo tenemos que medir el primer avance? Eso se refiere el when, el cuándo. Establecer los plazos. Trabajar con un cronograma desde el inicio hasta el final. Y el why, que viene a ser el por qué,
¿Por qué? Es darle la razón, el sentido a por qué se están llevando esas acciones. Y es una forma de concientizar al personal que está involucrado, a que se comprometa en la solución del problema, en prevenir el problema, en controlar el problema, ¿no? Es una forma de crear un efecto de conciencia. ¿Por qué hacemos esto? Queremos hacer esto porque queremos mejorar. ¿Por qué hacemos esto? Queremos hacer esto porque queremos eliminar los problemas. ¿Por qué hacemos esto? Queremos hacer esto porque queremos mejorar nuestra competitividad, nuestra productividad, etc, etc. Pueden haber varios why, puede haber varios por qué, pero el tema es tenerlo bien claro, porque ese tenerlo bien claro me sirve para motivar y concientizar principalmente a los responsables directos y también a los responsables indirectos que están dentro de este plan de acción. Esas son mis 5 W. Y por último tenemos el how, que es el cómo. Pero este cómo no se refiere... este cómo a lo que se refiere es que una vez que ya sabemos cuáles son las acciones, una vez que ya sabemos los plazos que toman estas acciones, llevar a cabo estas actividades, una vez que tenemos identificado quiénes son los responsables de llevarlas a cabo y de supervisarlas, o sea que ya tenemos las anteriores W, por decirlo de algún modo, eso me sirve como un antecedente, me sirve como un registro o como algo que voy a tomar en cuenta para que no se repita, digamos, algún problema. Ejemplo, si ya hemos establecido las acciones preventivas de un problema X, ya sabemos qué pasos tenemos que seguir para que no suceda ese problema X, el hecho de tener documentados, por ejemplo, esos pasos a seguir para que no se presente ese problema X es el cómo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tenerlo documentado ya me sirve como un antecedente de lo que tengo que hacer para no volver a cometer un problema a futuro. O el mismo problema, pero a futuro. Que no se repita, que no se dé. ¿Estamos claros? A ver, confírmenme. Queda. Excelente. Acá tengo un ejemplo, mira. El what. ¿Qué? ¿Qué sucede? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué? El problema, ¿no? Pueden ser problemas en el área de recursos humanos, en el área de material, de recursos, pueden ser problemas financieros, logísticos, tecnológicos. O sea, ¿a qué voy con esto? Que los problemas se dan en cualquier área de la organización. El quién, ¿no? ¿Quiénes son los relacionados? ¿Quiénes son los involucrados? ¿Quiénes son los responsables? Dependiendo pues del área, ¿no? Mira, dependiendo del área. Pueden ser directivos, pueden ser jefes de área, pueden ser personal operativo, ¿no? Pueden ser incluso hasta clientes. El cuándo, ¿no? El cuándo es importante identificar, ¿no? El momento en el que se está presentando ese problema, ¿no? Es importante también identificar los plazos que uno quiere aplicar sus acciones para resolver ese problema. El dónde, ya te he dicho que es muy claro, es el lugar donde ocurre. El why, ¿ya? Es explicar, ¿no? Concientizar a todo el personal involucrado de manera directa o indirecta. Y el cómo es crear ese antecedente. Y acá clarito lo dice, ¿no? El cómo es el método. El método. Muy bien. Bien, solo hasta hoy vamos a trabajar estas dos herramientas, ¿no? Queda para nuestra siguiente sesión el diagrama de Ichikawa y también Pareto. Muy bien, ¿alguna pregunta, comentario? ¿O todo está claro? Listo, queda entonces. Entonces, colorín colorado, la sesión de hoy día ha terminado.